Buen día, el día de hoy hablaré acerca de los tipos de necrosis. Como introducción tenemos que la necrosis se caracteriza por cambios irreversibles en el núcleo y el citoplasma. En el núcleo se observa queratinización, lisis nuclear y hemorragia nuclear, y en el citoplasma se observa coagulación, fuerte eosinofilia, pérdida de estructura y fragmentación. Los factores que producen la necrosis se pueden dividir en 5. La primera es la isquemia o hipoxia. A menos de que haya suficiente circulación colateral inmediata, la disminución de volumen sanguíneo y la disminución del oxígeno provocarán necrosis isquémica o infarto. Como ejemplo tenemos la encefalopatía hipóxico-isquémica. Como segundo factor tenemos el factor físico que engloba el trauma, el frío, el calor, la energía eléctrica y algunos ejemplos de factores físicos que pueden causar necrosis celular. Estos agentes pueden actuar directamente sobre las células o producir indirectamente cambios en el suministro de oxígeno y nutrientes. Ahora como punto 3 están los agentes químicos, tanto las sustancias endógenas como las exógenas. Pueden causar necrosis. Normalmente, las sustancias inofensivas como la sal y la glucosa actúan en concentraciones elevadas para causar necrosis, que cambia la presión osmótica en las células. Punto número 4. Los agentes biológicos, bacterias, virus, protozoos, etc., que producen necrosis por producción de toxinas como bacterias o daño celular directo como los virus. Como último factor tenemos la hipersensibilidad. Este es un tipo de necrosis producida por el mecanismo inmunológico de reacción antígeno-anticuerpo, que se presenta en enfermedades como la sensibilidad a fármacos o el reumatismo o la periarteritis nodular y la tiroiditis. Todos estos agentes pueden producir cambios metabólicos temporales que no superan la capacidad de respuesta y adaptabilidad celular, según la duración o intensidad de su acción, restaurando así la función celular o provocando necrosis celular cuando la capacidad celular alcanza cierto nivel. Muy bien, ahora existen 5 tipos de necrosis. La primera es la necrosis coagulativa. Este tipo de necrosis es típicamente hipoxia causada por isquemia persistente porque ocurre en la circulación periférica en los tejidos que han perdido irrigación sanguínea, por oclusión arterial o en el infarto de la mayoría de tejidos y órganos, excepto infarto cerebral. También se pueden observar en tumores malignos de rápido crecimiento. Además, se conocen dos tipos de necrosis por coagulación. Esta es la primera, que es necrosis gaseosa y necrosis cerea o de Senker. La etiología de los dos es diferente a la de la necrosis por coagulación isquémica, debido a las apariencias macroscópicas y microscópicas similares. Se considera variantes como el color amarillo pálido y blanco bajo a la vista macroscópica, y con aumento de eosinofilias bajo el microscopio. La necrosis de calcificación es una forma de necrosis típica de la tuberculosis exudativa. El término gaseoso deriva del aspecto macroscópico del tejido, el cual es blando y blanquecino parecido al queso. La necrosis cerea tiene aspecto morfológico ceroso con lesiones opacas y homogéneas de color amarillo pálido. Se pueden observar lesiones en los músculos esqueléticos de enfermedades infecciosas, como la difteria. Bajo el microscopio el citoplasma tiene una fuerte eosinofilia, mientras que en el núcleo es letal.
Dado que la difteria es en realidad una enfermedad pasada, esta necrosis es rara en la actualidad. Como segundo tipo tenemos la necrosis de licuefacción. Este es un tipo de necrosis frecuente de encontrar en los infartos cerebrales. Este trata de una necrosis con digestión muy rápida de los tejidos. Esto se debe a una actividad enzimática lisosomal e hidrolítica intensa que va a licuar a los tejidos afectados. Al microscopio, en el infarto cerebral, se va a observar detritus celulares grumosos mezclados con macrófagos que fagocitan mielina degradada, de lo que da un aspecto espumoso al citoplasma. Estas células también fagocitan hemosiderina en el foco de necrosis. Como tercer tipo tenemos la necrosis grasa, que generalmente se debe a pancreatitis o traumatismos y afecta especialmente al tejido graso. Las características de este tipo de necrosis dependen de la presencia de triglicéridos y el tejido adiposo. El proceso comienza cuando las enzimas digestivas, que normalmente se encuentran solo en el conducto pancreático y el intestino, se liberan de las células axinares pancreáticas dañadas hacia el espacio extracelular. Ahora, en cuanto a la fosfolipasa y las proteasas, atacan a la membrana plasmática de las células grasas, liberando así triglicéridos almacenados en estas células. La lipasa pancreática hidroliza los triglicéridos para producir ácidos grasos libres, que se precipitan en forma de sales de calcio, lo que se denomina proceso de saponificación. Visible a simple vista, la necrosis grasa es un área de color blanco amarillento. Bajo el microscopio se considera que es un depósito basófilo amorfo que va a rodear a los focos de las células grasas necrotizantes. Como cuarto tipo tenemos la necrosis fibrinoidea. Esta ocurre especialmente en las paredes arteriales dañadas, donde la insudación y la acumulación de proteínas plasmáticas van a provocar una fuerte eosinofilia en la zona alterada. Este tipo de necrosis es característico de enfermedades como la poliarteritis nodosa, como se ve en el dibujo, el lupus eritematoso y por último las enfermedades reumáticas. Como quinto y último tipo tenemos la gangrena. La gangrena es una forma especial de la necrosis y su función va a ser regular actuando sobre determinadas proteínas, especialmente la hemoglobina, de modo que el tejido tenga un color característico. Debido a la necrosis avascular, especialmente el bloqueo arterial causado por arteriosclerosis y la trombosis, la gangrena isquémica puede afectar la piel y los tejidos blandos de las extremidades inferiores. Ahora existen tres tipos de gangrena. La primera es la seca, la húmeda y la última es la infecciosa. Ahora hablando de la gangrena seca, no hay sobreinfección bacteriana y se va a producir desecación en la piel comprometida, la cual tiene un aspecto momificado, seco, acartonado y negruzco, en un área bien delimitada que señala el nivel de la arteria afectada. La gangrena húmeda. Si se produce sobreinfección bacteriana, hay edema de los tejidos y humedad de la piel. Los gérmenes pueden penetrar a los tejidos adyacentes al área necrótica.
el área afectada no es bien delimitada y va a tener una coloración verde violácea y con un aspecto húmedo por la acción de licuefacción de las bacterias e inflamación supurativa difusa. Como último tipo de la gangrena está la infecciosa. Esta es altamente tóxica y va a ser producida por microorganismos anaeróbicos que sobreinfectan a órganos que han sufrido una inflamación necrotizante, como por ejemplo tenemos el apéndice fecal, la vesícula biliar e intestino. Estos órganos comprometidos están reblandecidos, friables y precipitantes. Esto se da por el gas producido por los gérmenes.